Muchísimas gracias, Carlos, por esa presentación. Y muchísimas gracias al Colegio de Ingenieros por prestarnos su casa, la directiva que está presente. Les agradecemos enormemente su cortesía. Y por supuesto a todos los presentes, muchas gracias por estar aquí para escuchar estas reflexiones que vamos a hacer hoy, esperando que de alguna manera podamos tener algún tipo de elemento. ¿Se está escuchando? Entonces, bueno, básicamente el tema que nosotros tenemos metido entre ceja y ceja es la necesidad de que el país entre en conciencia del drama real en lo que estamos metidos, ¿no? Evidentemente es poco lo que se puede decir en ese sentido, que cada uno de nosotros ya lo sienta en su vida personal. O sea, es lógico que todos estemos ya hartos de la situación que vivimos, porque este no es el país que nosotros para nada queríamos tener. Nos sentimos cada vez menos identificados con el país que se ha ido moldeando, ¿no?, en estos años. Y además existe una gran incertidumbre con respecto al futuro. Si nos cuesta verdaderamente vislumbrar un futuro en Venezuela que nos dé algún tipo de optimismo, ¿no?, con respecto a las posibilidades que tenemos de lograr cualquier sueño que nos planteamos. Y esa es la gran paradoja. Como un país que llegó a ser, desde 1928 a 1973, uno de los países más atractivos del planeta entero, porque hay que recordarlo y no olvidarlo nunca. Venezuela llegó a tener una de las economías más sólidas del planeta. Venezuela, la moneda venezolana, el bolívar, llegó a ser la moneda más poderosa del planeta Tierra. Eso no se puede olvidar tampoco. Era una moneda que se podía cambiar hasta en el Himalaya. Teníamos la capacidad de atraer toda la inmigración europea que venía escapándose de sus regímenes opresivos y se venían a Venezuela buscando un mejor destino. Y sembraron aquí sus familias y sus empresas y no se querían ir nunca de Venezuela. Yo todavía hablo con mucha gente, herederos pues, de esa tradición de exilado europeo que se vino a mediados del siglo pasado y no se quieren ir de Venezuela. Es decir, desarrollaron un amor por el país tremendo, porque este es un país que les dio todo, cuando se fueron de sus países no teniendo nada. Pero Venezuela de alguna manera era visto como el país de la promesa, el país de las posibilidades, el país donde se podían hacer grandes cosas. Y así fue. Es decir, en el periodo de tiempo que les estoy describiendo, aquí se hicieron empresas de todo tipo, y empresas además que llegaron a ser modelos en el mundo entero. Y en un momento determinado, todo comenzó a cambiar. Es decir, se volteó la rueda de la fortuna, por decirlo de alguna manera. Si lo que nos estaba pasando, que era lo que tenía que pasar, bien. Y yo quiero además hacer mucho énfasis en ese tema, y trato que cada vez que nosotros hablamos, sobre todo con la juventud, esto se entienda muy claramente. Porque una de las cosas que nos están tratando de meter en la cabeza es que el venezolano es casi que un ciudadano de segunda categoría, ¿no? De que tenemos algo en nuestro código genético que nos impide ser un país de primer mundo. No, es que la cultura del venezolano, que el venezolano es esto, el venezolano es otro. Entonces empiezan una cantidad de estereotipos que confunden a mucha gente, sobre todo a la juventud. Y entonces empiezan a afectar la autoestima, empiezan a afectar las expectativas que tiene cada uno de nosotros con respecto a su futuro. Y eso es gravísimo, y es dramático, y además es una gran mentira. Entonces hay que reivindicar lo que puede ser el venezolano, lo que ha sido el venezolano.
¿Y por qué nos pasó lo que nos pasó? Porque al final del día eso es lo que tenemos que entender. Hicimos mal para llegar a este estado de cosas, ¿no? Y lo primero que hay que entonces comprender es que el modelo que nosotros comenzamos a aplicar en los años 70 era un modelo pernicioso, equivocado, que tenía como destino final la miseria. Y eso se tiene que comprender. Sí, independientemente de muchas otras cosas que podemos reflexionar y ya hay que reflexionar al respecto, y voy a tratar de hacer unos comentarios al respecto, pero independientemente del aspecto criminal y el aspecto antivalores que puede representar un momento determinado el régimen que hoy en día oprime a Venezuela, el sistema, el modelo de Estado que se aplicó a partir de los años 70 era un modelo que estaba destinado a generar miseria. Porque básicamente lo que pasó fue que se le quitó el motor de generación de riqueza a la sociedad civil y lo secuestró el Estado. El Estado se transformó en el eje central del sistema productivo venezolano. Y eso está demostrado a nivel mundial, independientemente de los aspectos culturales e idiosincráticos de cualquier nación, que no funciona, que quiebra la sociedad y las corrompe en su medio. Y eso fue exactamente lo que pasó en Venezuela. A partir del cambio del modelo de Estado, cuando se le quita esa fuerza motriz productiva a la sociedad civil y se le da al Estado, el Estado secuestra todo y cada uno de los aspectos importantes de la economía, de la posibilidad de generar riqueza, el sector energético, el sector de infraestructura, el sector de telecomunicaciones, el aeronáutico, el turístico, educación, cultura, todo lo que tenía que ver con la hechura de la sociedad, la secuestra el Estado. Y entonces genera un sistema clientelar en base a ese secuestro y unas perversiones en cuanto a cómo se debe generar la productividad totalmente equivocadas. Y además, como se dispararon los precios del petróleo en los años 70, nos creímos que íbamos a hacer una especie de San Nicolás perennemente y abrimos las puertas. Primero le cerramos las puertas a Europa, a la gente que quizás podía venir a Venezuela con una mística de trabajo, unas familias ya estructuradas, capacidad de insertarse en la sociedad para producir inmediatamente, porque ya venían con educación, con tradiciones, etc. Y le abrimos la puerta a la parte de Latinoamérica que no tenía esa capacidad para nada. Es decir, toda la pobreza de Latinoamérica, las personas que por alguna circunstancia de su vida no pudieron adquirir educación, buena salud, en fin, capacidad de generar productividad a su sociedad, no las trajimos para acá. Y como no tenía ninguna capacidad de insertarse en el aparato productivo, había que mantenerlo. Entonces se generó un aparato que no era sostenible en el tiempo. Y colapsó. Y colapsó también la moral del país, estructuralmente hablando. Y eso fue, por supuesto, lo que hizo que el plan macabro que se había trazado Fidel Castro en los años 60 se materializara. Porque cuando llega Fidel Castro al poder, a finales de los años 50, Fidel Castro sabía que para poder mantener su sistema necesitaba dinero, necesitaba una fuente de recursos prácticamente ilimitada. Entonces el plan siempre fue ponerle la mano a la riqueza energética venezolana. Y para eso, primero trató de hacerlo militarmente y falló, gracias a nuestras Fuerzas Armadas institucionales, muy bien formadas para la época, que combatieron y rechazaron la invasión cubana. Pero después entonces, cuando fracasó lo militar, bueno, se infiltraron en las instituciones del país, en todas las instituciones del país, pero sobre todo la militar y la académica. ¿Para qué? Para meter un virus allí que llegado su momento iba a enfermar a todo el aparato orgánico del país. Llegado su momento, llegado la oportunidad para hacerlo. Y la oportunidad llegó. Llegó cuando colapsó el Estado venezolano y unos pocos que querían mantener privilegios que ya no podían tener, porque eran privilegios que eran producto precisamente de ese modelo de Estado equivocado, incentivaron para que llegara al poder una persona que venía precisamente preparada por Fidel Castro para apoderarse de Venezuela y, bueno, hacer lo que no han hecho, robarnos del país. Y eso hay que entenderlo claramente.
El plan siempre fue destruir a Venezuela completamente para reinar sobre nosotros. Y eso es algo que no se ha querido comprender, por muchas razones que también son analizables en conferencias individuales, porque llevaría horas a analizar ese tema, culturalmente hablando. Pero el tema es que de alguna forma, el plan no podía funcionar si no se destruía la sociedad venezolana. Entonces, no se trata que se estableció un gobierno mediocre, incompetente, cuyas políticas públicas son equivocadas. No, porque si se ve desde esa óptica, se cree que hay posibilidad de enmienda, se cree que se puede reformar, se puede que de alguna manera se puede convivir con él, haciendo recomendaciones mejores, buscando cómo cambiarlo desde adentro con buena voluntad, que en definitiva es lo que se ha tratado de hacer. Pero está claro, después de 16 años que no ha funcionado. Y la razón por la que no funciona es porque precisamente se ha abordado mal el problema, se ha abordado mal la enfermedad. Porque si se hubiera entendido desde el principio cuál era el plan y cuál era el objetivo del régimen, entonces no se hubiera permitido jamás que pasaran estos 16 años y como se han pasado esos 16 años, generando toda una política de confrontación que no es otra cosa que una política que le ha servido en bandeja de plata al plan de apoderarse del país, porque logró esa política disfrazar un sistema corrupto, un sistema que quería destruirlo, en un sistema democrático y tolerable y potable y de libre participación y con participación entre nosotros mismos. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera, el monstruo se disfrazó y el virus también se edulcoró. Y entonces mucha gente entró en contacto con ese monstruo, con ese virus, sin darse cuenta, pensando que podían convivir con él, que podían de alguna manera bailar el mismo baile, mover sus piezas en el mismo tablero, porque pensaron que estaban hablando el mismo idioma, porque no quisieron darse cuenta, muchos, otros sí lo sabían, que es lo peor, pero muchos no quisieron darse cuenta que el lenguaje siempre iba a ser otro, y que cuando se hablaba del lenguaje normal, de la política convencional, era simplemente un disfraz. Porque el objetivo era esclavizar al país. Esclavizar al país significa volverlo miserable, porque un país miserable no puede levantarse, no puede reaccionar, no tiene ninguna capacidad de hacer nada respecto en lo que concierne a su destino. Se vuelve un sujeto pasivo, un sujeto resignado, un sujeto que hace horas, bajo el sol más inclemente, y lo hace porque lo están condicionando para que lo haga. Esa es la clave para entender el problema. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo hacemos entonces para salir de esta pesadilla? Cuando uno ve cómo está avanzando el mundo, cuando uno ve que hoy en día están ya en el presente existiendo carros que funcionan a voz, no necesitan volante ni freno. Google acaba de sacar unos carros que se cargan con batería eléctrica en todos los Walmart de California, que funcionan con la voz, no necesita volante, avanza, retrocede, derecha, izquierda, frena, acelera, todo con la voz. Esos carros ya existen. Entonces, esa es la realidad del mundo. Hay una empresa que se llama SpaceX, que de Elon Musk, que es el mismo que hace los carros eléctricos, los Tesla, que son los grandes carros eléctricos del presente, que hace nada costaban $100,000, $120,000 y ya van por $20,000, y dentro de poco van a costar $5,000 esos carros, porque los costos nos van cayendo cada vez más. Eso es una realidad. SpaceX ya está programando viajes espaciales turísticos. Y ya la NASA lo está contratando para hacer sus principales viajes al espacio, una empresa privada, fundada por un tipo que no tiene ni 44 años. Esa es la realidad del mundo. Esa es la realidad del mundo. El petróleo es obsoleto, ya se podría decir. A la vuelta de la esquina el petróleo va a ser recordado, bueno, como hoy en día pensamos en el carbón. El carbón en un momento determinado era el petróleo del momento, y hoy en día, bueno, sigue siendo utilizado, pero nunca tiene la relevancia que tuvo hace 150 años.
Lo mismo está pasando con el petróleo y con todo. La tecnología está avanzando, el pensamiento de la humanidad está avanzando, la especie humana está avanzando y se está transformando en otra cosa. Y nosotros aquí nos estamos enterrando en un mundo que ya está superado y estamos en un franco retroceso continuo y constante, porque eso hay que entenderlo. Cada día que pasa no avanzamos sino retrocedemos. Estamos como una especie de máquina del tiempo averiada que nos está llevando para atrás. Pues vamos a terminar casi que en la época prehistórica. Vamos a tener que hacer fogatas para poder cocinar. Y vamos a tener que vestirnos de garapo para poder salir, porque uno guayuca una cosa porque no se va a poder ni siquiera conseguir ropa para vestirse. Entonces, ¿cómo es posible que un país que podría ser la punta de lanza del mundo, que tiene todo, absolutamente todo lo necesario para ser el país realmente más importante del planeta entero, como lo llegamos a hacer muy recientemente, porque hay que entender una cosa, desde 1900, y nunca olvidar, 1989, pero sobre todo 1990, 1992, cuando coyunturalmente se cambió el modelo de Estado, que antes describía como pernicioso, Venezuela alcanzó en ese periodo de tiempo, en esos 2 años, el crecimiento económico superior más alto del mundo, simplemente cambiando unas pequeñas variables. Y éramos percibidos en ese lapso como la economía emergente más importante, más que Brasil, más que Chile, más que China, en esa época. Todo el mundo se quería venir a Venezuela a invertir, a hacer economía, a generar empleo, a generar productividad por todos lados, en cada uno de los sectores de la economía, y sociales, y todo lo que nos podamos imaginar, culturales. Pero entonces insistiendo en el modelo equivocado e infiltrando este régimen de antivalores que se nos coló en el sistema orgánico del país, trayéndonos los peores de la tiranía cubana. Todo lo terrible de esa tiranía de esos 50 años y pico que tienen esclavizado se filtró en nuestro sistema orgánico. Entonces lo hemos aceptado. Entonces la gran pregunta que uno se hace es ¿por qué lo vamos a aceptar? Y vamos a seguir entonces en un juego y enmarcados en un contexto de cosas que sabemos que no funcionan, que durante 16 años hemos estado experimentando como estrategia política, como forma de confrontación, y sabemos que lo único que logra es consolidar el régimen que nos está matando. Porque no se trata de decir que un gobernador, un alcalde, un diputado no puede hacer cosas, pero el tema es que lo que puede hacer es absolutamente irrelevante ante el tamaño de monstruo que tenemos que combatir y lo que está haciendo con nosotros. Porque un régimen que controla el 100% de las divisas que le entran a un país, el poco fondito que le entra a Venezuela le entra directamente a las arcas del régimen central, y es el que reparte como le da la gana en la región. Es muy poco lo que puede hacer una región para hacer nada, para contraponerse a eso. Tiene que más bien volverse subalterno, supeditarse a ese poder y a esa influencia. Y un país que no tiene Estado de Derecho, que no tiene ninguna forma de hacer justicia, porque la justicia está total y absolutamente secuestrada, como ya a estas alturas es más que obvio, cuando un presidente puede ordenar que metan presos a unos empresarios exitosísimos que están haciendo un trabajo impecable, porque le da la gana, montan ahí unos ganchos y le montan los ganchos y lo dejan preso, porque el tipo que está en el poder central dio la gana. Ya está más que claro que está atribuyéndose el poder judicial y todos los poderes en sí mismo. O sea, ¿qué más pruebas se necesita? Entonces, ¿qué ley se puede sacar para contener eso? ¿Qué puede hacer un parlamento para cambiar esa realidad si le hacen trompetillas? Como acaban de hacer en diciembre con la reiteración del fiscal y de los rectores del CNE, con una sentencia totalmente ridícula. Bueno, es una sentencia ridícula que permitieron que el señor Maduro fuera candidato cuando constitucionalmente no podía ser candidato. Hacen lo que les da la gana. Entonces, ¿de qué nos sirve tener unos diputados protestando y diciendo las cosas, etcétera, si realmente el efecto práctico que eso tiene es nulo? Y lo mismo pasa con cualquier otro ámbito institucional infiltrado que tenemos. Entonces, por ahí no pueden ir los tiros. Eso es simplemente simple maquillaje que se va a caer muy rápidamente, pero en el tiempo nos destruimos a nosotros mismos. Entonces, básicamente lo que nosotros tratamos de que la gente entienda, que los muchachos, sobre todo, valiosísimos que hemos ido conociendo por todo el país,
gente, bueno, algunos están aquí, tipo Xavier, y en fin, los muchachos de Venezuela Futura, y tantos de ustedes en sociedad civil, los ingenieros que están aquí presentes, el colegio de ingenieros que está presente prestando su sede, tantos venezolanos valiosísimos que hay por todas partes, y no solamente en Venezuela, sino en el exilio, tratando de soñar en un mejor país, tratando de verdaderamente cambiar las cosas. Bueno, mi invitación es precisamente a que comencemos a cambiar las cosas a partir de la comprensión del problema y de la difusión de un mensaje que dé la certeza de que existe una alternativa al camino viciado que controla el régimen de la A a la Z. Y no tiene caso ponerse a analizar todos los fraudulentos que puede ser el sistema electoral y todos los fraudulentos, porque eso ya lo saben, eso ya lo sabemos todos. Lo que pasa es que ha dado mucho miedo salirse de esa retórica, porque del otro lado lo que se ve es un gran vacío, porque el gran vacío básicamente también lo han sembrado en la mente los interesados en preservar el sistema. Por ejemplo, nos dicen, no, es que militares van a reaccionar, y cuando yo hablo de militares lo hablo abiertamente, porque yo insisto en que nosotros no podemos guardar un secreto de lo que es nuestro derecho y de lo que es nuestra obligación, además, como venezolanos. Es decir, en el momento que nosotros pronunciamos la palabra militar y se criminaliza eso, automáticamente estamos negando lo que es nuestra obligación y nuestro derecho como venezolanos. Y me voy a explicar. Las Fuerzas Armadas son una institución del Estado, como lo puede ser el Parlamento, como lo puede ser cualquier otra institución, el Tribunal Supremo de Justicia, etc. Es una institución del Estado que tiene una función específica constitucional y una obligación como nosotros los venezolanos, que hemos pagado impuestos y que además hemos permitido que esa institución exista para que cumpla un fin. ¿Y cuál es el fin de la institución militar? El fin de la institución militar es defender a los venezolanos de cualquier invasión extranjera, defender la soberanía nacional, proteger a Venezuela precisamente de cualquier interés extranjero que pueda venir a destruir nuestro sistema de vida. Esa es la función militar. Entonces, si nosotros tenemos un país que está secuestrado por una nación extranjera que la secuestró, que ha armado a delincuentes por todos lados, armados hasta los dientes, con armas de fuego, y nosotros tenemos una institución que tiene el monopolio de las armas y debe tenerlo, porque las armas no las debe tener nunca la sociedad civil, y para eso existe la fuerza militar. Esa fuerza militar tiene la obligación de combatir eso. Tiene la obligación de quitar además a cualquier persona que esté usurpando un cargo que no le corresponde. Tiene la obligación de hacerlo. No es una atribución. Y nosotros como venezolanos tenemos la obligación de decirlo. Y eso no debe ser para nada visto como algo malo, como algo vetado. Todo lo contrario, es lo que se tiene que decir, porque es nuestra obligación activar aquello que nos puede defender. Es nuestra obligación activar aquello que nos puede defender ante el peligro que tenemos y que nos está, bueno, repito, destruyendo. Entonces, esa fuerza militar tiene que activarse. Entonces uno dice, ahora, pero si está totalmente corrompido, ¿cómo se van a activar? Eso es una leyenda urbana. No está totalmente corrompido. El problema está en que hay un sistema político, una dirigencia política, dirigencia sobre todo, son muy pocos, pero son los que controlan los medios de comunicación y el actual político del país, que insisten en decirle a la Fuerza Armada que no puede reaccionar, que se tiene que quedar en sus cuarteles, porque cualquier acción que ellos emprendan sería tildada de golpe de Estado. Cuando el golpe de Estado es contigo, ya estamos sufriendo un golpe de Estado. Y también eso no tiene sentido explicarlo, porque es obvio que estamos sufriendo un golpe de Estado. Entonces, la Fuerza Armada tendría que intervenir para poner orden, expulsar al invasor y permitir que efectivamente las instituciones se depuren para quitar ese vicio, esa parte criminal que describí, sacarla de esa institución para limpiar el cuerpo orgánico sanguíneo de esa institución y permite que efectivamente exista un puente entre esta destrucción y esa verdadera democracia y libertad que estamos buscando. Entonces,
la matriz de opinión del país tiene que ser esa, exigir esa acción, con la idea, evidentemente, no que se establezca un gobierno militar, de eso que todos rechazamos, esa no es la idea. La idea es que ellos cumplan con su función institucional para establecer un gobierno civil, apoyado, por supuesto, por su fuerza militar, que permita una transición de este momento de caos y de destrucción total y de ese momento democrático. Y evidentemente ese gobierno tiene que tener legitimidad y tiene que tener apoyo de la gente, tiene que tener reconocimiento, tiene que ser aplaudido por el país. Y esa es un poco la función que tenemos todos nosotros como venezolanos. Tratar de que eso, evidentemente, suene como un gran grito nacional. O sea, en ese momento, desde el mismo aspecto civil, surgirán una cantidad de personas venezolanas que van a ser capaces precisamente de afrontar esa grave situación. Porque no pueden ser paracaidistas que caigan de la nada. Tienen que ser venezolanos cuya trayectoria de vida les permitan efectivamente afrontar los problemas que se presentan asertivamente. Y para eso entonces hay que hacer un llamado para que se genere esa confianza y esa credibilidad necesaria, porque es la única forma de hacerlo. Entonces, establecido este gobierno tiene que rápidamente poner las bases inmediatas para la recuperación del país, para que el país efectivamente gire completamente su rumbo y se oriente hacia ese primer mundo moderno al que tenemos que dirigirlo, pero con pasos sólidos y, por supuesto, acabando de una vez por todas con todo ese vicio de criminalidad que tenemos, que nos está matando a todos en la calle. Eso hay que controlarlo, pero el único control no puede ser de los muchachos matándose en las calles, trancando y haciendo actos desesperados, porque eso efectivamente lo único que hace es poner a la juventud venezolana y someterla a lo peor. Por eso no hay derecho, porque eso no podemos permitir que eso pase, pero en cierta forma estamos permitiendo que pase si dejamos de hacer esto que estoy describiendo. Porque ¿qué se espera de los muchachos? Los muchachos están luchando por su destino, tienen que hacerlo de la única forma que conocen, que es esa, luchando, manifestando, protestando. Pero ya sabemos lo que ha pasado y no podemos permitir que eso siga pasando. Pero bueno, básicamente ese es el mensaje. Yo creo que tenemos una posibilidad maravillosa todavía de reconstruir el país, un renacimiento espectacular. Pienso que todo esto que hemos sufrido, estos años han sido durísimos, pero también nos tienen que dar mucha sabiduría y mucha fortaleza para precisamente emprender ese trabajo de la reconstrucción nacional con todo el ímpetu que se necesita. Yo siempre pongo como ejemplo, cada vez que nos dicen no, que eso no es posible, los venezolanos están demasiado acabados, ya eso no tiene salvación. Yo pienso en Alemania Oriental. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, la mitad de Alemania quedó literalmente destruida, en ruinas. Y se montó el muro de Berlín y durante casi 50 años estuvieron sometidos a la bomba soviética, a un sistema parecido que nos quieren implementar aquí. Y cuando se cayó el muro de Berlín, Alemania Oriental, los alemanes, los mismos alemanes que sus vecinos, la misma genética, la misma cultura, la misma tradición, no podían trabajar, no tenían capacidad de trabajo, no tenían espíritu para hacer nada, estaban totalmente deprimidos, desmoralizados, y el país arruinado literalmente. Olvídense las colas aquí, era mucho peor. Y sin embargo cambiaron un modelo. Mira, todavía en Alemania lo que fue Alemania Oriental ahora. En puro esplendor por todas las principales economías del mundo. Y lo mismo podemos pensar en, por ejemplo, el caso de los tigres asiáticos. Me vienen a la mente, bueno, países como Singapur, Taiwán, Corea del Sur, Malasia, Hong Kong. No son países que, bueno, en lo que cambiaron su modelo, Brunei, en fin, todo lo que uno se imagina en países que sufrieron cosas mucho peores que las de nosotros y que estaban arruinados, no solamente económicamente, sino moralmente, espiritualmente y psicológicamente, cambiaron el modelo, tuvieron liderazgo distinto y echaron para adelante. Imagínense ustedes lo que podemos hacer nosotros, que tenemos uno de los territorios más ricos del planeta, una población joven y corta, porque somos pocos para la extensión del territorio que tenemos contacto con todos los mares, comercialmente estamos en una posición geográfica privilegiada, cercana a los principales mercados del mundo, lleno de recursos naturales por todos lados, mejor clima del planeta. ¿Por qué estamos esperando? Esa es la gran pregunta.
¿sí? Como hemos celebrado. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? No se puede conseguir ni siquiera papel higiénico, pañales, leche. ¿Qué es eso? Entonces, ese es el punto. No tenemos por qué vivir así. Entonces, como no tenemos el por qué vivir así, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para vivir como queremos vivir. Porque el tema es vivir aquí en Venezuela. Y que todo ese exilio de Venezuela, nuestros familiares, amigos, gente querida que se nos ha ido, bueno, regrese a Venezuela a reconstruir su país, a transformarlo, a participar en ese maravilloso proyecto de reconstrucción y de renacimiento que tenemos por delante. Y ese es el gran reto. Bueno, muchísimas gracias. Yo les agradezco nuevamente su atención. Hemos llegado a un estado de cosas que yo veo, y quizás esto puedo resumirlo todo lo que se habló, las intervenciones de ustedes, en una sola pregunta, que es la del señor cuando me dice qué tenemos que hacer para cambiar el sistema. Porque bueno, en el caso tuyo todavía esta resolución es simplemente poner en papel una realidad que existe desde siempre. Es decir, el régimen hace con las armas y con la gente lo que le da la gana, y eso lo vimos claramente en el 2002, los toreros Ayaguno disparando avanzado a la sociedad civil y después fueron premiados. Y otro que ahorita está en la junta directiva del partido político importante repartiéndole armas a los malandros para que mataran a la gente, y eso pasó impunemente, ¿no? Entonces, esta resolución no hace otra cosa que reconocer una realidad ya existente, no cambia para nada las cosas. O sea, da licencia para matar, pero la licencia para matar ya estaba dada desde antes, y no existe ningún Estado de Derecho que impida que eso se haga. Esa es la realidad, la triste realidad. Yo creo que por eso discutir sobre la resolución es simplemente perder el tiempo creando más dispersión y más distracción con respecto al principal problema, que es ese, cambiar el sistema. Organizar a un país y crear una unidad perfecta también se hace muy cuesta arriba dadas las circunstancias actuales, ¿no? Y tú lo describías muy bien. Lamentablemente, buena parte de la dirigencia política se ha acomodado y ya no le interesa la verdadera luz, están básicamente defendiendo intereses totalmente subalternos. Y eso es una realidad que no vamos a poder solucionar en el corto plazo. Eso sería caerse a mentiras, ¿no? Y ellos van a seguir con su juego, van a seguir con sus intereses. Eso no lo vamos a poder detener a menos que se cree exacto una fuerza alternativa que simplemente los haga ellos irrelevantes en su intento de mantener el status quo. Yo insisto, el tema aquí es esencialmente militar, o sea, la solución es esencialmente militar. Lo que podemos hacer nosotros como sociedad civil es contribuir a crear la matriz de opinión nacional que ponga eso en el tapete, que ponga esa realidad en el tapete. Es decir, por ejemplo, que deje de seguir apoyando lo que llaman las salidas democráticas y las supuestas elecciones, porque esas elecciones son el baile de esos intereses subalternos y creados que nos perjudican a nosotros. El Colegio de Ingenieros funcionó la elección porque efectivamente hay una unidad de interesados en que las cosas se hicieran bien, compacta y total. Y así es cuando funciona, cuando efectivamente la gente se une en el mismo interés noble, honesto, y logra su objetivo. Pero pretender que eso suceda en el sistema político que esté infiltrado por el régimen hasta el núcleo, todos los partidos políticos ahorita están infiltrados por el régimen y la MUD está totalmente infiltrada por el régimen, es caerse a mentiras. Pretender que eso no existe y que se puede hacer lo que se hizo en el Colegio de Ingenieros en ese mundo es simplemente pensar en molinos de viento. Eso no es viable. Pero si nosotros construimos una verdadera matriz de opinión que desacredite el supuesto camino electoral y le dé fuerza a los militares, los civiles hacen lo que tienen que hacer, los militares hacen lo que tienen que hacer para lograr el objetivo. Entonces, cada uno de nosotros puede contribuir enormemente en la creación de esa matriz de opinión, con sus uno mismo, con sus vecinos, con sus familiares y por supuesto las redes sociales transmitiendo los mensajes, multiplicando y transformando esto verdaderamente en un grito nacional,
Y entonces, bueno, obviamente siempre habrá riesgo, pero les aseguro una cosa, el mayor riesgo es seguir como estamos, porque eso ya es la pérdida total. Entonces, lo que quitaríamos sería algo totalmente pernicioso. La apuesta es que lo que venga evidentemente sea mejor, pero digamos, considera, bueno, podría ser peor, no tiene sentido, porque esto, esto va a ser lo peor de lo peor, esto va a ser la miseria total, lo que tenemos actualmente. Entonces eso por lo menos abre una ventana de posibilidades para que las cosas que estamos hablando efectivamente se puedan materializar, porque hasta que no se haga el tema militar, no se va a hacer nada, porque además todo pasa por el tema militar, porque si se hacen unas elecciones, otra vez, no se puede pretender que este régimen va a entregar si perdemos las elecciones, aquí tiene la llave de Miraflores. Eso no va a pasar. Eso sería simplemente, bueno, la plataforma supuestamente para que tú se intervenga lo militar, pero eso ya pasó. Ese escenario ya sucedió. Ya se dieron unas elecciones que fueron fraudulentas, abiertas públicamente, intentaron intervenir, porque me consta que la fuerza militar trató de hacer lo que tenía que hacer, pero el sistema político le dijo que no interviniera, que ellos iban a ir a cortes internacionales, que ellos iban a no sé qué, mandaron a bailar salsa, mandaron a la gente a su casa y ya ven lo que pasó. Pero ahí la solución era militar, ¿o no? Bueno, entonces estamos exactamente en el mismo escenario ahorita. El escenario no ha cambiado, lo que es que cada día que pasa es un cuchillo para nuestra garganta, estamos peor. Entonces el tema es que tenemos el tiempo en nuestras espaldas y no hay tiempo que perder. Entonces por eso pensar que va a crear una gran organización nacional de unidad venezolana, eso es caer esa mentira, porque además no hay recursos para eso. Pero sí hay recursos para crear ese gran grito nacional que justifique plenamente que señores como este señor que le está hablando al país y que créanme que tiene gran ascendencia y gran influencia de hacer las cosas bien, bueno, vamos a empoderarlo, vamos a darle poder para que lo haga. Vea su familia, vea su trayectoria de vida. Una familia establecida de toda su vida, hombre honesto. Entonces vean eso. No es que se está buscando caudillo, pero ahí tiene una representación más fiel de lo que puede ser la Fuerza Armada Institucional de la que yo estoy hablando. Y bueno, pasa lo mismo con la sociedad civil. Hay gente muy valiosa, en este cuadro estoy seguro que todos lo son, y así en todas partes. Entonces, bueno, igual que en la fuerza militar hay mucha gente mala, bueno, también en la sociedad civil lo hay. Igual que ha habido mucha tradición en la Fuerza Armada, también la ha habido en la sociedad civil, y eso no quiere decir que todos seamos así, todos no somos empresarios de maletín y bichos haciendo negocios con maravillos y cosas así, nada de eso. Gente profesional tratando de ganarse la vida y llevar una familia de la forma más decentemente posible. Esa es la mayoría de la sociedad civil venezolana. O sea, bueno, reivindiquemos ese espíritu, y lo mismo pasa en la Fuerza Armada, exactamente lo mismo. Entonces vamos a unir ese Estado venezolano, crear esa será la verdadera unión, y bueno, y entonces activar lo que se tiene que activar. Y vuelvo y repito, digo públicamente, no hay nada que esconder aquí. No estoy diciendo nada que sea un delito, que sea conspiración. Aquí no es eso, conspiran los que están contra la ley. Esos son los que tienen que estar en la oscuridad. Pero en la luz tiene que estar el mensaje correcto. El mensaje legítimo, constitucional, avalado no solamente por la Constitución, sino por todos los sistemas de derecho de la cultura occidental, por toda la filosofía occidental y además por el derecho natural, que tenemos todos los hombres y mujeres de rebelarnos ante el sistema. Ahí está básicamente, bueno, el deber que tenemos cada uno de nosotros de salir de aquí y hacer algo con lo que se ha hablado. Es decir, lo que se están son sembrando semillas para que cada quien haga lo que tiene que hacer. Lo que tú dices, a los estudiantes evidentemente hay que protegerlos y defenderlos, pero la medida en que se haga lo que estamos planteando aquí, bueno, se hace cada vez más innecesario que los estudiantes tengan que salir. Evidentemente, en la medida en que este grito que estoy diciendo que tenemos que hacer, y ahí es donde está el trabajo de cada quien, lo de los estudiantes se vuelve irrelevante, porque bueno, se va a crear esta gran ola nacional que va a permitir que se aceleren los tiempos, porque el tema es que siempre van a existir necesariamente, cada vez que salgan los estudiantes, los interesados en preservar el sistema, van a hacer todo por condenarlo y por
y por decir que lo que está somos tirapiedras, que casi que eso merece que lo metan en un calabozo y se pudran en la cárcel, pues. O los presos políticos abandonados, que lo dejan ahí, bueno, mira, que en España está encarrilado, cosas así. Personajes así siempre van a existir. Y bueno, no les puedes callar la boca. Lo que puedes hacer es generar un grito más poderoso que el de ellos. Hasta ahora ellos han tenido la voz cantante porque no ha surgido una voz del otro lado que, bueno, que la acalle. Bueno, ese es el trabajo que tenemos precisamente. Esa es la invitación que se está haciendo. Cada quien transfórmese en difusor de este mensaje y vamos a multiplicarlo. De esta conferencia, por ejemplo, se hace un video. Ese video se coloca en YouTube. Eso se puede mandar por todas las redes sociales, se puede mandar por Facebook, por Twitter, etcétera, etcétera. Y eso se va transformando poco a poco en una ola de opinión pública, de matriz de lo que es el pensamiento nacional, que entonces empieza a dar respaldo a las acciones que se tienen que activar y tener éxito para que efectivamente se activen correctamente, se puedan mantener en el tiempo, pueda haber efectivamente una gobernabilidad en el país y no una improvisación como quizás pudo haber ocurrido en el 2002, donde se logró la fuerza de la sociedad civil, logró un objetivo, pero lamentablemente, bueno, lo que se mostró no hubo la forma de sostenerlo por la improvisación, por lo mal que se hicieron las cosas. Bueno, eso no tiene que volver a pasar, pero esa fuerza de sociedad civil tiene que, bueno, otra vez hacer que se active, lo que permite que el régimen se desmorone en 2x3, como ya se demostró que se puede desmoronar, y ahora más que nunca, porque ahorita está peor que nunca. Entonces, ese es el tema, vamos a contribuir a que eso pase. Yo les estoy diciendo que existen los hombres, existen colocados en los lugares clave para que efectivamente las cosas se puedan hacer mejor esta vez. Pero hay que apoyar, hay que fomentar este mensaje. Evidentemente hay que hacer todo un trabajo personal, hay que ir aquí, hay que ir allá, hay que conversar con la gente, ese trabajo se tiene que hacer, pero hay que acelerarlo al máximo posible. Y entonces ahí es donde entran las famosas matrices de opinión. Y ahí es donde cada uno de nosotros puede hacer algo al respecto, porque no todo el mundo se puede volver un activista y meterse en un barrio y pasarse todo el día en eso. Pues tienen que alimentar unos hijos, tienen que tener un empleo de su trabajo, tienen que ganar su sueldo, en fin, tienen que ver cómo sobreviven. Entonces, pero lo que sí pueden hacer es fomentar este discurso, fomentar este lenguaje, fomentar este entendimiento de las cosas. Y entonces eso se va volviendo ese huracán que necesitamos para que efectivamente se materialice la realidad que estamos buscando. Básicamente.